Y seguimos en directo en La Roda al Día. Hemos hablado de La Roda Club de Fútbol y cambiamos ahora de tema completamente. Nos vamos hasta la literatura para presentarles este libro que tengo aquí. Se llama Almacenes Arias, escrito por Fede Arias, una cara muy conocida en la televisión nacional. Lo hemos visto en muchas ocasiones delante de la cámara, pero ahora ha cogido lápiz y papel y vamos a descubrir esa nueva faceta como escritor de Fede Arias. Buenas tardes, Fede. Hola, Teresa, buenas tardes. Aún me pongo nervioso cuando me presentan como escritor, ¿eh? se me ponen los pelos de punta. Bueno, pero sí, así es. Porque claro, te hemos visto mucho delante de las cámaras, pero desconocíamos también esta afición tuya por la escritura. Y yo también lo desconocí hasta que me puse, ¿eh? Hasta que me puse, pero al final es una historia familiar, una historia de mis antepasados, una historia que me llegó casi sin pensarlo. Se presenta la pandemia, entonces empezamos a ver las cifras tristemente de los abuelitos que nos empiezan a dejar, y yo en ese momento me siento con mi abuelo y le digo: abuelo, me tienes que contar el pasado de nuestra familia, porque Almacenes Arias hasta entonces había sido un poquito como un capítulo secreto, por todo lo que pasó. Seguro que nuestros vecinos de La Roda lo recuerdan en el 87, esas 10 víctimas mortales de los bomberos que fallecen en el incendio de Almacenes Arias. Entonces en mi familia ha sido un capítulo como muy oscuro, pero yo consigo convencer a mi abuelo y me cuenta todo eso. Bueno, Almacenes Arias es una parte de la historia de tu familia, por lo que nos estás contando. ¿Qué parte de ficción y qué parte de realidad hay en esta novela? Pues te diría que el 99% de lo que se cuenta en esas 270 páginas es verdad. Que es lo bonito del libro. El libro tiene una primera página con un árbol genealógico, porque al final, como somos tantos nombres, tantos hijos, tantos hermanos y tantos primos, que lo primero que hacemos es presentar a la familia con nombres y apellidos de verdad, todo verídico, y empieza la historia a suceder. Una historia que empieza en el 1920, cuando el fundador de Almacenes Arias, don Esteban Arias Cobos, porque siempre había que ponerle el don por delante, empieza vendiendo baratijas con su familia en el Rastro, ahí en Madrid, en la plaza de Cascorro. Y de repente sucede la guerra civil. En esa guerra civil don Esteban empieza a hacer mucho dinero vendiendo a unos y a otros. En la guerra lo llamaban el fantasma de la guerra civil, porque cruzaba la línea de la frontera. Y ese dinero después lo empezó a invertir en comprar locales, en comprar parcelas, en comprar inmuebles, y montó esto. Bueno, era tu bisabuelo, don Esteban era tu bisabuelo. Eso es. Quien, por la parte de la familia paterna, ¿no? De padre. De padre. Toda tu familia de La Roda viene por parte de tu madre. Eso es. Bueno, cuéntanos entonces un poquito por qué decides contar esta historia, cómo te animas a escribir y cómo descubres que de verdad hay un escritor en ti también. Pues mira, yo empiezo a escribir la historia porque me dolía un poquito que en el imaginario colectivo Almacenes Arias pasase a la historia simplemente por ese desgraciado incidente, ese incendio ocurrido en el 87. Yo cuando empiezo a hablar con mi abuelo empiezo a descubrir una historia de riquezas, de pobrezas, de envidias, de fuego, de maldición. Y claro, nosotros que somos periodistas, Teresa, ¿cómo no puedo contar esa historia? Mi familia, hay parte de mi familia que no está muy contenta con el resultado, porque se preguntan por qué tantos años después saco esto a la luz. A lo que yo les respondo: hijos míos, es que es una historia que había que contar, es que es una historia, un pasado, no solo nuestro, sino de toda la sociedad, no solo madrileña, porque Almacenes Arias tuvo tiendas en 20 y pico provincias españolas, que todos tienen que contar. Por cierto, Teresa, tengo que mandar un saludo a todos los vecinos de La Roda, que me hace inmensa ilusión siempre que recibo tu llamada, venir aquí y poder mirarlos a los ojos, porque yo viviré en Madrid y trabajaré en Madrid. Pero al final Madrid es muy grande, es de todos y no es de nadie. Pero decir que yo soy rodense, que yo soy de La Roda, eso lo pueden decir muy pocos. Y me hace mucha ilusión siempre estar aquí y poder mirar a todos mis vecinos a los ojitos. Bueno, tú vienes muy habitualmente, vienes a La Roda, sí. Estás por aquí, te vemos en romerías, en fiestas. Ahí tienes mucha vinculación con tu pueblo, ¿no? Porque es tu pueblo. Tengo mucha vinculación, pero fíjate, me falta un grupo de amigos, ¿sabes? Porque yo vengo aquí con mi familia, pero no tengo amigos con los que salir. Yo ahora es que estoy trabajando en Cuatro en Boca de Todos, yo comparto plató con Araque, con José Araque, que también es de La Roda, y él ha dicho que me va a meter en su grupo de amigos para poder salir de fiesta también aquí en La Roda. Claro. Pero yo vengo aquí para estar mucho con mi familia, porque por parte de madre son 5 hermanos, aquí tengo a todos mis primos, a todos mis tíos, y aquí vengo, pues eso, mínimo una vez, 2 veces al mes. Bueno, ahora seguiremos hablando del libro, pero ya que ha salido el tema de tu familia, también, bueno, muchos conocerán a Fede, ya saben quién es, pero tu abuelo, por parte
de tu madre era Juan Picazo y Enriqueta Romero, tu abuela, ¿no? Eso es. Que le decían Enriquetilla de Don Emilio. La Enriquetilla de Don Emilio. Que mucha gente la conocerá por eso. Eso es. Y supongo que tú, pues muy orgulloso de tus abuelos, de toda tu no, familia. orgullosísimo de llevarlos por bandera, de que mis raíces estén aquí en La Roda. Mis abuelos descansan aquí ya para siempre en La Roda. Mi madre también en un futuro querrá descansar aquí. Entonces yo estoy enraigado a La Roda para siempre y por bandera. Bueno, tu madre, Enriqueta, que ha venido a acompañarte. Ahí está, y que también está por aquí viendo la entrevista en directo, porque estamos en directo. Bueno, decías entonces, volviendo al tema del libro, Fede, toda esta historia que nos cuentas, esta trágica historia, supongo que lleva un trabajo importante de documentación. Cuéntanos cómo ha sido todo ese trabajo previo. ¿Dónde te has documentado? ¿Cómo? Pues mira, esas 278 páginas las hemos escrito en 3 años. 3 años en donde yo he buceado por el archivo de la familia, por el archivo policial también, porque hay muchas tragedias que están documentadas gracias al archivo de la policía, por muchas imágenes. Mi abuelo falleció recientemente, a 2 semanas no pudo leer el libro, entonces al abrir el trastero salieron documentos de Almacenes Arias que gracias a ellos también este libro tiene una riqueza impresionante. Y básicamente es buceando en el archivo familiar y entrevistando. Y mirando a los ojos a mi abuelo y a sus hermanos, porque este es un libro en el que por primera vez los Arias hablan, el momento en el que ocurre el incendio, todo el juicio. Mi familia dijo, no vamos a hablar, que se encargue de ello el abogado. Entonces nunca se ha escuchado la historia de los Arias en boca de los Arias. Esta es la primera vez que los Arias ponen voz a su historia y nos la narran en este libro. Es un libro basado en 4 entrevistas a mi abuelo y a sus 3 hermanos, y después hay entrevistas a dependientas, a clientes, y la entrevista guinda del libro es el último bombero que salió con vida de Almacenes Arias. Su testimonio está recogido en la parte final del libro, que fue, Teresa, impresionante. Yo trabajo, como te digo, en boca de todos en 4, presento el libro en el programa y al salir me dice mi compañera de producción, Ana, Fede, tienes una llamada de teléfono. Yo cojo el teléfono y dice, hola, mira, soy Abundio, soy el padre de Ana. ¿Sabes, Fede, que fui el último bombero en salir con vida de Almacenes Arias? Entonces, claro, paramos las rotativas, paramos las imprentas, porque esa entrevista tenía que estar recogida en el libro y nos cuenta los últimos momentos, una tienda ya inundada de humo, de ceniza y de fuego, y cómo fue la labor de esos bomberos de apagar el fuego, el momento en el que esas escaleras, esas y pico toneladas se derrumban y matan a esos 10 bomberos, y cómo fueron las labores de rescate de los 3-4 días siguientes. Supongo que ha sido difícil, ¿no?, escribir sobre algo tan dramático, tan trágico. Sí. Te ha tenido que remover mucho. El final, ¿no?, del libro te remueve mucho. Además, en el final del libro, bueno, pues fue, por ejemplo, el primer incendio que retransmitió en directo Radio Televisión Española, la Agencia EFE. Hay un montón de material, hubo portadas en Interview, en El País, en El Mundo, en La Razón. Es decir, fue un incendio de temática nacional. Todo el mundo hablaba de Almacenes Arias ese 5 de septiembre de 1987. Entonces ese ha sido el capítulo más complicado de escribir. El resto de la historia es lo más ameno, porque el resto de la historia es cómo se funda el imperio, quién es don Esteban, una persona que quiso ser torero, de hecho consiguió cierto renombre, se llamaba Currito de la Cruz, llegó incluso a torear en Vista Alegre, cómo supera la guerra civil y después cómo empieza a comprar las tiendas. Pero hay una parte del libro muy bonita que es la historia de la familia. Porque detrás de un gran imperio como este, un imperio que llegaba a facturar 3.500 millones de pesetas en un año, ¿quién hay detrás? ¿Cómo eran los hijos de don Esteban? ¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo eran sus hermanos? ¿Qué pasaba entre ellos? Todas esas historias, esos secretos de familia también están recogidos en este libro. Bueno, ¿y tú cuando eres consciente de esta historia tan potente que hay detrás de tu familia? Porque no sé en qué momento... Bueno, supongo que Almacenes Arias pues, te resultaría muy familiar, porque sería un tema de conversación recurrente dentro de tu núcleo familiar. Sí. Pero no sé cuándo eres consciente de que de verdad aquí hay una historia que contar, ¿cuándo te empieza a llamar la atención? Pues yo soy consciente durante la universidad. Porque yo de repente empiezo a ser consciente de que en mi casa hay bolsitas moradas con el logo de Almacenes Arias, un negocio que ya no existe. Yo empiezo a preguntar, empiezo a tener trabajos de universidad en donde tengo que hacer entrevistas a la familia y siempre tiro mucho de mi abuelo porque tenía muchas historias curiosas que contar. Pero es durante la universidad cuando yo empiezo a indagar. Y ya te digo que es durante la pandemia cuando yo ya me siento con mi abuelo y le digo, abuelo, te tengo que entrevistar a ti y a tus hermanos. Porque Dios quiera que no os pase nada con este COVID-19 que a todos nos amargó la existencia, pero si os pasase algo, tiene que quedar constancia
cronología de toda esta historia de España desde el 1922 hasta el 97, que es la última vez que Almacenes Arias aparece en un diario, que es en un artículo en El País. Entonces consigo convencer a mi familia, me siento con mi familia, 5 metros de distancia, con mascarilla. Hacemos entrevistas de horas y horas, 8 y 9 horas de brutos, y de ahí sacamos toda la historia, y es una historia apasionante. Bueno, me llegan a contar anécdotas como, por ejemplo, la anécdota de Carmen Polo. Carmen Polo compraba en Almacenes Arias. Mi abuelo, entonces, cuando muere su padre, él asume el cargo de director general. Carmen Polo cerraba todo Almacenes Arias para ella, pero como Almacenes Arias era entonces lo más baratillo, los saldos, las cosas, pues eso, pues más baratillas, a Carmen Polo le daba vergüenza que al salir a la calle alguien la reconociese como hija de quien era, con una bolsa de Almacenes Arias. Entonces, ¿qué hacía Carmen Polo? Cambiaba la bolsa. Y cambiaba la bolsa de Almacenes Arias por la de Galerías Preciados, que era como más fetén. Y anécdotas de esas, pues en el libro hay un montón. El postureo de la época. El postureo de los 60 y los 70, efectivamente. Bueno, ¿llegaste a conocer a tu bisabuelo? ¿Qué va? ¿No? Don Esteban falleció en el año 78. Falleció en el año 78 y sus últimos 5 años estuvo sin hablarse con sus hijos. Porque la historia de Almacenes Arias, como te cuento, es paralela a la historia de la familia Arias, y en la historia de la familia Arias han ocurrido varios cismas familiares, varias rupturas familiares. El más fuerte es el que ocurrió 5 años antes de que don Esteban muriese. Don Esteban era una persona de su época, pues machista, muy atada al régimen, porque este es un negocio que nació durante el régimen, se desarrolló en la transición y terminó en democracia. Entonces don Esteban, su mentalidad era: si no sumas al negocio, o si quieres cambiar mi negocio, estás fuera de él. ¿Qué pasa? Que los hijos, entre ellos mi abuelo, pues aportaban nuevas ideas, querían modernizar. De hecho, Almacenes Arias se llama Almacenes Arias porque mi abuelo tuvo una pelea con su padre hasta que les llegó a convencer de que esto tenía que dejar de llamarse Saldos Arias, que es como se llamaba, hasta que en el 55 se empezó a llamar Almacenes Arias, con la gran inauguración de Montera. Entonces, en esas peleas familiares, don Esteban llega un momento en el que dice: mis hijos restan en el negocio y se tienen que ir. Y don Esteban echó a todos sus hijos de la familia, del negocio, no a sus hijas. Tenemos que ser conscientes de la mentalidad machista de la época. Quien podía opacar, quien podía hacer sombra a la figura de don Esteban eran sus hijos, no sus hijas. Y durante 5 años Esteban estuvo sin hablarse con sus hijos. Y el día que se iba a morir, Esteban cogió el teléfono, llamó a mi abuelo, se reconciliaron y a la mañana Esteban se murió. ¿Cómo te quedas? Eso te lo ha contado tu abuelo. Todo mi abuelo. Bueno, mi abuelo, y es una versión de mi abuelo y de todos sus hermanos, porque al final las versiones concuerdan. Sí, sí. Son historias familiares marcadas, como dice el título, por la envidia, la ambición y la maldición del fuego. Porque si hay una maldición que nos ha perseguido, Teresa, es la maldición del fuego. Por el incendio de los almacenes, pero luego en más ocasiones. 3 incendios ha sufrido Almacenes Arias. El mismo local de Montera 29 ardió en 2 ocasiones, bueno, en 3 ocasiones, porque antes de que comprara mi abuelo ese solar de la calle Montera, ahí había una iglesia, la iglesia de San Luis, que se quemó durante la Guerra Civil, no fue un incendio provocado, ardió. Mi abuelo compró el local en la década de los 30, 40, construyó la primera edificación de Almacenes Arias en Montera, ardió en el 64, volvió a reconstruirlo y una vez fallecido en el 87 volvió a arder esa maldita parcela de Montera 29, pero no solo en Madrid. La tienda de Almacenes Arias en Barcelona también sufrió un atentado terrorista con unas pérdidas. Una familia uruguaya falleció porque en la parte de arriba había un hostal y unos cócteles Molotov, por lo visto la prensa dijo que era un grupo independentista de los años 82, que ocurrió todo, hizo saltar por los aires la tienda de Almacenes Arias de Barcelona. Entonces, 3 incendios ha sufrido mi familia, con las 3 consecuencias que fueron pérdidas económicas, en el caso de Barcelona y Madrid, pérdidas familiares, unas pérdidas, una angustia, imagínate, que llevaron a mi familia a decir después del 87, hasta aquí. ¿Y Almacenes Arias estaba en Madrid, en Barcelona y en alguna ciudad más? Pues mira, estaban en un montón de provincias. Barcelona, Gijón, A Coruña, Zaragoza, Murcia, un montón. Tenían como 27 tiendas fuera de Madrid y solo en Madrid tenían 7. Aquí en La Mancha no tenían, creo. Aquí no, a la Roda no llegó. Aquí en La Roda no llegó, pero sí que llegó a Cuenca, porque cuando sucede la Guerra Civil, el fundador se marcha a Cuenca para sobrevivir. En Cuenca abre 2 tiendas y en Cuenca hace mucho dinero. Se ven a Cuenca porque los proveedores que él ya tenía mentalizados que iba a usar en su futuro, los tenía en Alcoy, los tenía en Valencia, entonces estaba en Cuenca en un lugar muy estratégico para estar cerca de sus proveedores, para ahorrarse camiones, ahorrarse coste y ahorrarse dinerito. Entonces en Cuenca hizo mucho negocio. Y La Roda también aparece en el libro.
Bueno, no me extraña que sientas esa fascinación por esta historia, porque realmente tiene todos los ingredientes, ¿no? Para ser una gran novela, ¿no? Así que se la recomendamos a todo el mundo, que aquí en La Roda se puede comprar, ¿no? Imagino. Imagino que se comprará. De hecho, estoy en conversaciones con el ayuntamiento porque mi primera firma de libros me gustaría que fuese en la Posada del Sol. Ah, muy bien. Que luego me di cuenta ayer, hablando con mi madre, que la Posada del Sol perteneció a mi bisabuelo. Pero durante la Guerra Civil, todas las ventas que hubo que hacer para que la familia de mi madre sobreviviera, se perdió la Posada del Sol. Pero mira, tenía que llamar al concejal de Cultura. Concejal, ahora te voy a llamar para ver si podemos cerrar ahí una firma de libros, porque ayer, por ejemplo, estaba en Mercadona, que me fui a comprar con mi madre porque acabamos de llegar, y dos vecinas de La Roda. ¡Ay, Fede, tienes que venir a firmarnos libros, tal! Pues voy a intentar hacer una firma de libros aquí en La Roda, que sea la primera. Claro, claro. Bueno, pues cuando tengas ya establecida la fecha... Yo te llamo. Nos avisas y obviamente lo comunicaremos para que se entere todo aquel que quiera acercarse. Supongo que si no se puede adquirir aún en las librerías de La Roda, se podrá hacer en los próximos días, y sí que está en la Casa del Libro, en Amazon, en cualquier plataforma también se puede adquirir, ¿no? Eso es. Bueno, y a un precio muy económico. Incluye hasta 26 fotos inéditas, y ahí ves a mi padre en la cabalgata de Reyes, ahí conoces a mis bisabuelos, ahí conoces las tiendas, ahí conoces... Bueno, es que Almacenes Arias fue un negocio, pues eso, fueron los negocios que trajeron las rebajas aquí en España, fueron los negocios que inventaron el precio psicológico. Mi bisabuelo contaba a mi abuelo que las bragas, las medias, no se vendían a 10 pesetas, a 11 pesetas, pero si las ponías a 9,99 pesetas, las vendías. A 10,99 las vendías. Fue el primer negocio que incluyó escaleras mecánicas en el negocio. De hecho, eran una atracción, como hay un capítulo dedicado a las escaleras mecánicas. La gente decía que era magia, porque tú te ponías en un escalón y te movías solo a plantas diferentes. Entonces fue un negocio muy pionero y cuenta mucho de la historia de todos y cómo fuimos y cómo podemos llegar a ser. Bueno, y de esa personalidad que atrapa de tu bisabuelo, ¿qué es lo que a ti más te ha llamado la atención después de escribir esta historia? Pues mira, yo definiría a don Esteban como una persona muy cercana, pero a la vez, es que no quiero decir la palabra tirana porque no era tirano, pero a lo mejor sí como muy de lo suyo, ¿sabes? Él entendía Almacenes Arias como su vida, su negocio, su historia. Entonces, quien quisiese hacerle cambios en ese negocio, chocaba con él. Era muy amigo de sus amigos. Hay un montón de entrevistas de la prensa. De hecho, cada capítulo arranca con una entrevista de Esteban Arias de algún medio de la época. Pero sí era una persona que se hizo a sí misma, que quiso ser torero y la vida no le deparó un buen destino como torero, pero siempre quiso más. Era ambicioso. Mira, ¿ves? La palabra sería ambicioso. La ambición de don Esteban por montar un negocio y pasar a la historia. ¿Cuál fue el problema de don Esteban? Como de estas grandes empresas familiares, que nunca se piensa el fundador que va a faltar. Entonces, una vez que don Esteban falta, como no prepara un sucesor, no hay nadie que coja el timón bien de la empresa. Entonces, el final de Almacenes Arias primero fue la muerte de don Esteban y luego fue el incendio del 87. Pero sí, una palabra que definiría a don Esteban sería ambición. Ambición, que no es una palabra con connotaciones ni negativas ni positivas. Tú puedes ser una persona ambiciosa para lo bueno y para lo malo. Esteban era una persona ambiciosa para lo bueno y para lo malo. Bueno, ¿es tu primer libro? Sí. ¿Habrá más? Ay, pues no lo sé, porque han sido tantos años de trabajo, tantos nervios y tantas ansiedades en esas páginas, pero yo creo que si me encuentro con una historia así de impresionante, yo creo que sí la volvería a contar. De hecho, hay muchos capítulos que se han quedado fuera porque el libro tenía que tener 300 páginas y hay capítulos que se han quedado fuera, o sea que si esto funciona, a lo mejor hacemos una segunda parte con lo que no se contó. Bueno, porque el libro se publicó en noviembre y me decías antes de empezar la entrevista que todavía no tienes datos de ventas. No, no se sabe nada. Yo lo que hago es cuando voy a las tiendas y veo que está el libro, yo lo cojo con Borja y lo ponemos en los primeros mostradores para que la gente lo vea y se venda antes. Mi madre, por ejemplo, estuvo el otro día en Albacete en la Casa del Libro y estaba agotado. Cosa que yo quiero creer que es buen indicio. Entonces, bueno, hasta febrero no tenemos datos, pero fíjate, tampoco me amarga la existencia saber si se va a vender mucho o no. Yo quería hacer un homenaje a mi familia, a los míos, al pasado de mi bisabuelo, de mi abuelo y de su familia, y ya está hecho. Y Almacenes Arias va a tener continuidad en el futuro. La semana que viene nos sentamos con varias productoras porque quieren llevar estas páginas a imagen. ¿Una serie? Puede ser. Bueno, qué notición. Puede ser. Sería una gran noticia, ¿no? Supongo. Buah, sería impresionante. El otro día nos hicieron una entrevista en Onda Cero
y en una sección que emiten cada 15 días que se llama El viajero de la historia, y recrean como un reportero, como si estuviese viviendo 1955, que es un año clave en la historia de Almacenes Arias, porque es cuando inauguran la primera gran tienda de Montera 29. Y mi padre se emocionó, porque claro, el reportero estaba contando en primera persona como si estuviese viviendo en ese año, y hace como que entrevista a mi bisabuelo, a dependientes de la tienda, oyes los ruidos de la tienda, de la gente en los mostradores, y se te ponen los pelos de punta. O sea, que si Dios quiere y esa serie sale adelante, a mi padre le da un patatús de la emoción. Claro, porque la repercusión mediática ha sido nacional, ¿no? Sí. Muchos medios de comunicación se han interesado por esta historia, te han entrevistado, y si sale adelante una serie, no sé si tú también participarías del guión. Yo me metería hasta el fondo. Claro, ¿no? A mí me encanta un sarao y yo me metería hasta el fondo con la serie y me encantaría, yo qué sé, hasta tener un papel por ahí de figuración. Hasta de actor. Me encantaría meterme, claro que sí. Bueno, pues ya nos irás contando cómo Ay, va Teresa, todo. qué nervio, Dios mío. Ha salido muy bien, ha salido muy bien. Yo cuando me lancé a la aventura a escribir el libro, yo no sabía que podía salir así de bien, pero sí es verdad que con la ayuda de la editorial hemos creado un libro maravilloso con unos capítulos y una historia que es desconocida. A mí lo que me gusta es que es desconocida y, como me hacías la primera pregunta, es totalmente real. Hablamos de la familia, de los dineros, de cómo se conoció mi padre y mi madre, gracias a Almacenes Arias estoy aquí hoy, de en qué se gastaba mi familia la pasta. ¿Cómo se conocieron? Cuéntalo. Pues mira, don Esteban, el mayor lujo de don Esteban era irse a Benidorm a pasar los veraneos. Entonces, don Esteban, con esa pasta que ganaba, él compraba edificios enteros. Entonces, iba por Benidorm, ahí por la playa de Poniente, y decía, de este edificio, pues quiero 10 pisos. Y compraba los 10 pisos a tocateja al constructor, y en uno de esos 10 pisos, gracias a Dios por comprarlos mis bisabuelos, donde yo sigo veraneando a día de hoy. Resulta, la familia Arias veranea en Benidorm, la familia de mi madre de aquí de La Roda, un año por primera vez salen de La Roda, por primera vez veranean fuera del pueblo, se van a Benidorm. ¿Y qué ocurre ese veraneo? Un primo de mi madre de aquí de La Roda, se ahoga, empieza a hacer movimientos en mitad del Mediterráneo como que se está ahogando, ¿y quién va a rescatarlo? Una prima de mi padre. Entonces, gracias a ese ahogamiento del tío Pío, que vivía aquí en la avenida principal de La Roda, se encuentran las dos familias. Los primos, mira, como bien Viñas, dice mi madre, Pío Viñas. Los primos de una familia y los primos de otra tenían una edad muy parecida, empezaron a hacer pandilla y mis padres se enamoraron. Hasta que mi padre le pidió salir a mi madre en Altea y ya pues a los 90, 89 se casaron y 90 vine yo. O sea que gracias a Almacenes Arias existo aquí. De hecho, yo me llamo Federico porque el mejor cliente de Almacenes Arias de don Esteban se llamaba Federico. ¿Ah, sí? Y don Esteban, para halagar, para dar las gracias a este super cliente que empezó teniendo en el rastro, le puso a su segundo hijo Federico, mi abuelo le puso a mi padre Federico y mi padre me puso a mí Federico. ¿Tendré yo hijos? No lo sé. ¿Se llamará Federico? Si tengo, sí. Muy bien. Bueno, pues Fede, estamos encantados de que hayas podido venir a contarnos todo esto, que yo seguro que a muchos espectadores, bueno, pues muchos conocían algo de la historia y otros pues se están sorprendiendo al ver, bueno, pues que esta parte de la historia de España, que es parte de la historia de España, sale de pues, este vínculo con La Roda, ¿no? Total. Que es así un poco desconocido. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado todo y te deseamos muchísimo éxito, mucha suerte, no solamente en la venta del libro, la serie, si sale adelante vienes. Hombre, y nos lo cuentas cuento otra aquí, vez. Claro que sí. Y que te vaya muy bien, que te vaya muy bien también en el programa, porque sigues con el programa, ¿no? Seguimos, el lunes ahí me tenéis en Boca de Todos todos los días en 4 de 12:30 a 3. Dando la tabarra. Pues te veremos, te veremos. Gracias, Teresa, un placer estar aquí con vosotros.